Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar. En su vehículo, Baterías Champion es energía asegurada. Exija solo Baterías Champion. Desde 1920, fabricadas en Argentina por argentinos. Baterías Champion. Continuamos en la tarde, reporte regional. Saludamos a Laura, a la psicóloga Laura Gentile, que tuvo la amabilidad y la gentileza de permitirnos este viernes charlar con ella sobre las diferentes problemáticas que atravesamos los pymes. ¿Cómo te va, Laura? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte también. Gracias. ¿Querés poner en contexto tu profesión y lo que haces habitualmente como para que la audiencia te conozca? Muy bien, bueno, muy bien. Bueno, te cuento, nosotros somos una consultora dedicada a la estrategia de gestión de capital humano. Este año cumplimos 10 años en el mercado y bueno, en realidad yo vengo trabajando ya en el área desde hace muchos años. Soy de carrera de base licenciada en psicología, pero hice después estudios de posgrado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Y bueno, nuestra especialidad es el diagnóstico organizacional. Trabajamos con empresas en momentos de distintas problemáticas o traspasos generacionales o cambios culturales o fusiones o momentos de crecimiento, diagnosticando a las empresas para ver desde distintas variables, distintos ejes, cuáles son sus problemáticas y sus situaciones a resolver para poder dar saltos cualitativos, cuanti y cualitativos, ¿no? Así que bueno, el perfil de cliente nuestro es mucho de empresas pymes y empresas familiares, por lo general el traspaso de la primera a la segunda generación, así que bueno, es un poco nuestra especialidad este tema. Bien, y vamos a... ¿Ahí ustedes poseen algún tipo de estadística de la mayor problemática que hace a el traspaso o a las diferentes situaciones que pasamos las pymes en el crecimiento? Sí, a ver, estadísticas de números, en realidad yo te podría decir cuáles son las problemáticas más usuales con las que solemos encontrarnos. Claro, ¿sí? Apuntaba a eso. ¿Sí? Ok, bueno, muy bien. Bueno, a ver, en realidad las empresas familiares tienen un montón de cosas muy buenas y muy arraigadas en su cultura, sobre las que sostenerse y potenciar, y cosas que también hay que romper con algunos instituidos o paradigmas para poder crecer. Y esto tiene mucho que ver con las cuestiones, por ejemplo, de la estandarización, de los procesos. La empresa familiar, por ejemplo, las primeras generaciones por lo general se han manejado mucho tradicionalmente, se asocia más a una cultura más desde lo informal o lo tradicional, y bueno, por lo general las segundas generaciones vienen como a romper con esto, y en esa ruptura se producen los conflictos que se suceden, digamos, después y se traducen en todas las áreas de trabajo, digamos, ¿no? Y en los resultados también. Entonces, bueno, eso es un poco lo que pasa en las empresas familiares, la estandarización, problemas de comunicación. Entonces hay muchos ordenadores en los que trabajar, y cambios culturales, ¿no? Para que puedan dar ese salto hacia otro tipo de cultura organizacional. Y bueno, y después muchas cuestiones que son muy comunes en las empresas familiares de la primera generación, que está, no sé, el padre que está en un retiro, por ejemplo, de la organización, y están los hijos tomando el mando, y todavía hay juegos de ausencia y presencia de ese padre que también se inserta en la estructura desde un lugar que por ahí ya en determinado momento no tiene lugar, el lugar que tuvo en su momento, y bueno, eso genera algunos conflictos, ¿no? Entonces, bueno, poner sobre la mesa todas esas cuestiones es importante para que poder entender el lugar de cada uno en este nuevo modelo, ¿no? No sé si se entiende, por ahí soy muy teórica en lo que estoy explicando. No, yo te voy a hacer profundizar más igual. ¿Cómo lo llevas a un plano laboral, a un plano donde entras en una pyme
y normalmente ninguno de nosotros se encuentra o reconoce que existe este problema y tenés que hacerlo y tenés que planteármelo en la mesa para que trabaje dentro de la organización y haga los cambios. O sea, yo te digo, necesito resolver este problema, pero nunca te voy a decir, el problema es que no puedo comunicarme con mi hermano o con mi mujer. Exacto, aparte el problema es que no está Ese problema me lo vas a tener que trasladar vos y lo tenés que poner en la mesa, o sea, lo vas a tener que plantear. Tal cual. Mira, la herramienta tiene varios pasos, ¿no? Para llegar como desde lo general o lo menos doloroso, si querés, hasta lo más nodal de la problemática. Entonces, nosotros trabajamos desde distintos aspectos. En primer lugar, con los números de la organización, en reuniones, primero por separado, entendiendo su visión de la realidad, su mirada de la problemática y demás. Después, y en toda la organización, atravesamos toda la organización con distintas herramientas, encuestas a los empleados, reuniones de focus group, charlas, y distintos espacios. Y después, este diagnóstico reúne toda la información y hacemos un proceso desde distintas miradas, distintos ejes. El primer eje es el eje de la historia, porque para entender una cultura organizacional tiene mucho que ver cómo se ha fundado esa compañía y cuáles son los ordenadores conceptuales o sus valores que subyacen en esa organización desde siempre, ¿no? Que por ahí no están escritos en ningún lugar, pero son parte de esa empresa y su cultura. Bueno, esa historia fundacional, después los ejes culturales también, cómo es esta cultura, un análisis de la organización y el análisis que se llama eje libidinal, que tiene que ver justamente con ese entramado de relaciones vinculares que nadie puso en un diagrama, en un papel, o nadie lo puso sobre la mesa, pero son las cosas de las que no se hablan, pero es que hay que hablar de fondo para resolver estas cuestiones. Entonces, la devolución de este diagnóstico es lo clave, donde ahí está el que quiere escuchar y el que no, a veces, ¿no? Porque hay cosas que son difíciles de escuchar. Y generalmente yo creo que no lo queremos escuchar. No, tal cual, pero en un marco de contención, de saber que hay una solución, de presentar un plan de acción, hay muchas cosas por hacer. Entonces, en ese contexto, lo lindo de esto es que ya de antemano sabemos que hay soluciones y hay herramientas. Entonces, podemos escuchar la problemática, la podemos entender desde el lugar que por ahí uno lo entiende en algún momento, otro después, pero lo interesante es que planteemos un plan de acción. Este plan de acción, hay acciones que van a ser más prioritarias y más urgentes, que van a ser en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Pero bueno, fundamentalmente mucho trabajo con la dirección, mucho trabajo de coaching después con los empresarios para entender que se pongan de acuerdo hacia dónde vamos y trabajar en el lugar sano desde dónde queremos ir. Habiendo entendido que hay un montón de cosas que tenemos que naturalizar, por más dolorosas que sean, ¿no? Pero desde ese lugar naturalizado, que no es un problema puntual, digamos, de esa familia, sino que es una problemática de una empresa familiar, con las particularidades de esa cultura, se trabaja, y se trabaja muy bien. Te digo que yo en los casos que vengo llevando adelante, llevamos proyectos y cumplimos objetivos, y cada vez tenemos más satisfacciones porque vemos que se puede avanzar, ¿no? Así que bueno. En general, la problemática, nosotros individualmente, cada uno de nosotros como empresarios, creemos que nuestro problema es único. Sí, claro. Y yo te pregunto a vos como profesional, en general, el problema que tiene cada una de las pymes, ¿tiene alguna similitud una con otra? O sea, ¿hay alguna relación que es un estándar en la pyme argentina? Sí. Esto que te digo de pasar del paso de la informalidad a la formalidad es una gran clave. Yo siempre digo que una pyme no tiene por ahí lo que tiene una corporación, que es esos manuales de tapa dura que están escritos, esas redes de contención. Eso hay que crearlo. Entonces, todo esto que nos falta es a lo que tenemos que llegar. Y eso sí que podría decirte que es algo que se repite una y otra vez en las pymes y familiares también, pero las no familiares también, de llegar a la estandarización. Entonces eso explica después por qué una multinacional puede replicar su funcionamiento acá, en Japón, en Brasil o donde fuera, porque tiene esos manuales de tapa dura incuestionables. Pero llegar a eso es todo un cambio cultural. Pero yo creo que eso sí es algo que se repite una y otra vez en distintas empresas pymes. La informalidad, ¿no? Y creer que a veces que porque transmitimos un concepto
eso ya el otro lo comprendió, lo captó y así se va a hacer, y en realidad hay todo un proceso para que una cosa realmente se manifieste en la realidad. Y ahora te llevo a otro tema, Sí. que nosotros estamos trabajando también con el Ministerio de Producción. De hecho, yo hice el curso el otro día de mentor. Ah, qué bueno. El Ministerio desarrolló en distintas áreas de la Argentina, en el caso de donde estamos nosotros en esta región geográfica, la mentoría está centrada en la Universidad Nacional de Arturo Jaureche, que está acá a 7 cuadras de donde nosotros tenemos la radio. Y el Ministerio encara el proyecto de mentores, de mentoría, que es una práctica ad honorem que hacemos nosotros como empresarios, dando el tiempo para que el emprendedor pueda tener un asesoramiento, una asistencia. Una de las cosas que ellos contaban, que de hecho yo lo había leído en los diferentes textos que pude adquirir, es que el empresario tiene un proceso de formación desde que nace como emprendedor hasta que logra consolidar su emprendimiento, y después hasta que la empresa madura de alguna manera, y los promedios que ellos estaban planteando son de 5 años si llegan a subsistir, 3 años es el periodo donde ya, si la empresa no funciona, se cierra, y luego de los 20 años ya empieza a pasar todo esto que vos contabas recién, que es el proceso de maduración, y donde ya hay que empezar a pensar en la sucesión, y que vienen nuevas generaciones, que en el caso de mi empresa ya está pasando. Tengo 26 años de empresa, ya estoy pasando por mi hija y mi sobrino que están dentro de la empresa, y ya tenemos algunos tiroteos. Vos como profesional en todo lo que haces y lo que les toca asesorar a ustedes, ¿en qué estadio de todos estos es en donde más hacen foco? Mira, nosotros siempre hablamos de la trascendencia. Siempre hablamos de a las cosas no ponerles nombres propios, a las cosas, a los organigramas, a los programas, a las tareas, a las descripciones de puestos. Siempre tratamos de hablar de las sillas vacías, para que esto no nos atraviese como personas y esa subjetividad no se ponga en juego, digamos, en esta parte del pensarnos como una organización. Eso nos permite siempre tratar los temas con total objetividad. Total o la más lograda, digamos, ¿no? Pero la verdad es que sí, trabajamos mucho sobre la trascendencia. Esto resulta clave para poder pensar la empresa del futuro. Y siempre lo que hacemos hoy, tratamos de llevar a nuestros clientes, a la gente que asesoramos, a pensar de acá a un largo plazo. Entonces ya en ese proceso uno hace las cosas con otra conciencia. Cambia la conceptualización y entonces, bueno, las cosas se traducen en cuestiones más objetivas, ¿no? Bien. ¿Vos podés dar los datos de contacto de tu empresa? Sí, claro. Tenemos un mail de contacto y una página web. La página es www.gentileasociados.com. Después tenemos un mail, info@gentileasociados.com. El teléfono es 4356-2423, y tenemos oficinas en Berazategui, en Microcentro, y atendemos clientes de todas las zonas, ¿no? Bien, perfecto. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo y por este espacio de poder reflexionar sobre lo que nos pasa a nosotros los pymes. Bueno, mucha suerte y muchas gracias a ustedes. Gracias, buen fin de semana. Igualmente, hasta luego, gracias. Hablamos con Laura Gentile, de Gentile y Asociados, es la empresa que es de acá de Berazategui, o sea, la consultoría la tiene aquí en Berazategui, el que se quiera acercar o a asesorarse puede hacerlo, que nos contaba un poco, no sé si vamos a encontrar una solución, pero por lo menos vamos a estar menos locos. ¿No? No, más o menos. No te rías así. No me río por nada, no me río por nada. ¿Qué le parece a usted, Claudio Blanco? Se quedó serio. Que hagamos una pausa. Bueno. 33 grados casi la temperatura y se viene una flor de... Y no me dejas prender el aire. No se puede. Bien. No se puede. Pausa. Continuamos en un ratito. JLF, primera franquicia latinoamericana de materiales eléctricos. Asistente técnico oficial WEG en la zona. Relevamiento de obra industrial, domiciliaria o de consorcios.
cálculo y presentación de productos de iluminación, con el fin de que cada cliente vea antes de comprar y pueda tomar la mejor decisión. Casa Central, Avenida Calchaquí 4230, Quilmes Oeste. JLF, la solución integral en proyectos de electricidad. Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar.